Buenas tardes, estimados amigos. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, Konstantin Korovin, impresionismo ruso. Me encanta este tema y por eso tengo una presentación muy grande, muy larga. Pido perdón por esto, pero yo quería mostrar sus cuadros, que son maravillosos. Y no solo sus cuadros, sino también la pintura de sus compañeros. Yo he usado el libro de Yelizaveta Gazarova llamado Impresionistas rusos y vamos a dividir la conferencia en partes y empezaremos por cómo el impresionismo ruso surgió en base del impresionismo francés. Claude Monet, Renoir, Degas, 26 pintores, el cuadro de Claude Monet, la impresión. Y a veces les reprochan por ser superficiales, pero no, es otro enfoque, otra actitud hacia el lienzo, es una impresión, son matices y además la falta de amor propio. Maximilian Voloshin, cuyo nombre conocemos muy bien, decía que los impresionistas han llevado la impresión a lo que ve un recién nacido. Claro, el aire libre, el plein air, y muchas otras innovaciones. Claro, fueron muy criticados. Degas, por ejemplo, decía, nos fusilan, pero al mismo tiempo nos vacían los bolsillos. Pues, ¿cómo es la relación entre Rusia y el impresionismo? Claro que no, los impresionistas no fueron aceptados desde el principio. Y la escuela clásica rusa era muy fuerte. Pero, por ejemplo, Iván Kramsko escribe, hay algo en el impresionismo que debemos asimilar con el mayor celo posible. Es el temblor, la incertidumbre, algo inmaterial en la técnica. Es la movilidad intangible de la naturaleza, que cuando la miras fijamente es material, está definida de forma burda y limitada, pero cuando no piensas en ello y dejas de sentirte como un especialista, aunque sea por un momento, ves y sientes todo lo que brilla, se mueve y está vivo. Pues el impresionismo ruso son muchísimas exposiciones desde el año 1880. Además existe el grupo de pintores itinerantes que no quieren cambiar sus ideas y que son muy conocidos también. En Moscú y en San Petersburgo hay una escuela de pintura y Konstantin Korovin y Valentín Serov son grandes pintores que estudiaron con grandes antiguos maestros. Y Korovin empieza en una clase de paisaje y él estudia con Polenov y con Sabrasov y los pintores jóvenes eran muy abiertos y sensibles y han podido captar este estilo y adaptarlo a la escuela rusa. Por ejemplo, el cuadro de Polenov, eh, la clase de una corista. O por ejemplo, Valentín Serov, su cuadro muy conocido, La chica de o la niña de los melocotones, es el retrato de Vera Mamontova, hija de un eh, mecenas muy famoso. Y cuando comentan este cuadro, normalmente dicen que aquí se combinan cosas incompatibles. Es un cuadro luminoso, apasionado, pincelada vibrante y precisión retratística.
No solo vamos a hablar de Korovin, también de sus colegas. En este caso hablamos de Serov y Korovin, los vamos a comparar. Son muy diferentes como personas y como artistas. Serov pintaba con delicadeza, meticulosamente, mientras que Korovin pintaba rápidamente, sin esperar a que se secaran las capas anteriores. Es la técnica alla prima. Y para Korovin es característica la sobriedad nórdica, paleta gris, perla, colores iluminados por la luz. También quiero mencionar otros nombres: Igor Grabar, Víctor Borisov Musatov, Nikolai Dubovskoy. Son representantes de la escuela rusa y impresionista. Pero no solo es impresionista, es también algo que refleja la tradición rusa, que ha adaptado esta nueva ola impresionista, digamos. Y pintaban muy bien el aire. Vale, seguimos con Serov y Korovin, que tenían caracteres diametralmente opuestos. Korovin es, lo llamaba gitano, ah, eh, eh, burlador, ¿no? Y Serov era muy serio, disciplinado. Estudiaban en la Escuela de Pintura de Moscú. Luego tenemos las exposiciones industriales en Moscú en 1891 y allí trajeron los cuadros de los impresionistas. Observador escribe: los impresionistas introducen en el ámbito del arte nuevas técnicas con las que intentan transmitir las impresiones que perciben y que son incomprensibles para la mayoría. O, por ejemplo, el periodista del que entonces, Vladimir Greenmund, dice: no pasarán ni 10 años antes de que una tormenta que se cierne sobre la pintura rusa estalle sobre ella con toda su fuerza destructiva. Y sigue: para el impresionismo, todos los objetos, fenómenos y seres tienen solo una envoltura exterior, sin ningún contenido interior. Te pintarán a una mujer con un vestido blanco de cuerpo entero, sentada en la hierba, con el único fin de pintar una mancha blanca sobre espinacas de color verde brillante. Pero no les importa en absoluto la expresión del rostro de esa mujer, ni su carácter, ni su mundo interior. Para mí es un comentario un poco raro, pero para mí explica bastante. Yo creo que muchos decían que el impresionismo se acepta en Europa, se difunde, porque el público es ignorante. Aquí ven los cuadros muy, muy conocidos: Claude Monet, El pajar de Enum, y Levitan, a propósito, otro pintor ruso que estudia junto con Korovin, evalúa muy bien este cuadro. Levitan a muchos les parecía un pintor triste. Alexander Benoit escribía: las obras más logradas de esta escuela solo pueden deleitar a un artista preparado, que ha sabido resolver toda la dificultad de la tarea encomendada. A los no especialistas apenas les aportarán nada. Una falda de una alumna de ballet, una de sus grandes puntas romas, un vestido rojo y negro de una anciana, contiene más arte que cientos y miles de cuadros de realistas oficiales. Aquí vemos los cuadros de Degas. Aquí están sus bailarinas. Así que los jóvenes artistas van a Múnich y a París porque parece que ellos sienten el nervio de la naturaleza.
el impresionismo ruso tiene su propia naturaleza. Por ejemplo, Vyacheslav Filipov escribía, en el impresionismo ruso, lo casual sin carácter era poco frecuente. La penetración en la carne sensual de las cosas, el contraste puramente empírico con la realidad, era imposible sin la compresión y la generalización de lo representado. Vale, pues Nikolsky escribe, la transición del realismo artístico al impresionismo se produjo de forma gradual e imperceptible para los contemporáneos. Además de Surikov, se pueden encontrar rastros de técnicas impresionistas en la obra de Levitan, en los bocetos paisajísticos de Gué y en ocasiones en Repin. Konstantin Korovin, ¿qué decían de él? Makovsky dice, y cada vez que admiro a Korovin me sorprende lo mismo, la espontaneidad de su mirada, su temperamento desbordante en su retrato, una especie de clarividencia cósmica de encantos coloridos. Así que lo pintoresco y lo colorido de Korovin eran sorprendentes. En ellos residía su gran encanto, así escribe Sergei Sherbatov. Nesterov decía, lo que a nosotros nos costaba mucho esfuerzo, a Korovin le salía sin esfuerzo. Korovin mismo dice, el buey trabaja 20 horas, pero el artista no. Un artista piensa todo el tiempo y trabaja 1 hora para alcanzar su objetivo. Y claro, está la influencia del impresionismo francés. El mismo Korovin dice, mi principal y único objetivo en la pintura siempre ha sido la belleza, el impacto estético en el espectador, el encanto de la pintura y la forma. Nunca ninguna elección a nadie, ninguna tendencia, ningún protocolismo. La pintura es como la música, como el verso de un poeta. Siempre debe provocar el deleite del espectador. El artista solo regala al espectador la belleza. Y los contemporáneos decían que Korovin veía la misma vida que los demás, pero la veía con una riqueza asombrosa. Vale, pues antes de esta conferencia yo fui al Hermitage y uno de los que trabajan en la librería del Hermitage me aconsejó el catálogo del Museo Pushkin, donde se contrasta el impresionismo ruso y francés. Ahí tenemos a Claude Monet, a Elia Repin. Así que este cuadro se llama En un banco sobre el césped, o Vasily Pirov, fiesta en las afueras de París. Ilya Repin, dama jugando con un paraguas. Dice, me interesó mucho París, su gusto, su gracia, su ligereza, su rapidez y esa profunda elegancia en la sencillez. Así que París se adapta muy bien a una visión rusa. Claude Monet, Boulevard de Capucines, Paseo de los Capuchinos, o Korovin, París por la mañana, o aquí tienen Tarhov, Faubourg, San Martín. Lo comparan con Cézanne, a él y a Korovin también, o Bastille de Page, Amor rural. Es una pintura de argumento y aquí hay una innovación. Este cuadro fue traído a Moscú por Sergei Tretьяков, fue la población de Tretьякov. Nesterov escribía sobre este cuadro, por su fuerza y pureza de sentimiento, podría estar en un templo. Mikhail Ivanov, esperando una respuesta.
No, estoy esperando una respuesta, mejor dicho. Esto está inspirado en el amor rural, ¿no? María Bashkirtseva, Paraguas de lluvia. Ella estudió en París, se hizo amiga de Bastien Lepage. Es una mezcla de la tradición cortés francesa con la tradición rusa. Valentín Serov, junto a la ventana, esta luz natural, es retrato de Olga Trubnikova. O será el puntillista por Sansón y ven Natalia Goncharova, paisaje. Vladimir Burliuk, chica con pañuelo amarillo. También es puntillista y este pañuelo amarillo domina y contrasta con el resto del cuadro. O Falk, Lisa, al sol. Miren esta luz tan pura. De Chavannes, pobre pescador. Aquí vemos una composición bastante interesante. Esto me recuerda de Gas. Y aquí mismo vemos a Mikhail Nesterov, la gran tonsura. Aquí, por este cuadro, él recibió el título de académico. Yo estuve en la ciudad de Ryazán y vi en el Kremlin de esta ciudad el icono de Feodosio y me impresionó muchísimo. Yo mandé fotos a todos mis amigos. Está un cuadro lleno del sentimiento cristiano. Víctor Borisov Musatov, armonía, simbolismo y nostalgia. Aquí ven estos colores típicos de los impresionistas. Pavel Kuznetsov, Katia en las arenas de Bujará. Gauguin, la esposa del rey. Y aquí Mikhail Larionov, la Venus de los cazapos. Petro Fotkin, la familia de un nómada. Otra vez Gauguin, los tahitianos, están en la colección privada de Sergei Shukin y de Iván Morozov. A veces incluso lo llaman este cuadro el iconostasio de Gauguin, porque aquí también hay reminiscencias con la tradición cristiana. Aquí Pavel Kuznetsov, niños kirguisos, parecido, ¿no? Hay algo similar, parece que es un eco del impresionismo francés o Gauguin, Café en Arles. Y esta ciudad está relacionada con Van Gogh. Allí Van Gogh pintó sus famosos campos de trigo. Y aquí vemos Café en Arles de Gauguin y que domina la figura de la dama, pero detrás están los borrachos de la localidad envueltos en el humo. Y ven a Piotr Konchalovsky, la chica de Arles. Claro, son lugares de Van Gogh y es alusión a Gauguin. O Henri Matisse, conocido por su color, una española con tamboril. Y Piotr Konchalovsky, Natasha en una silla. Compárenlo. La estética es la misma. Paul Cézanne, melocotones y peras. Aquí entendemos que Cézanne, como un postimpresionista, pintaba con grandes planos de color y espátula y usaba contornos oscuros para los objetos. Es más monumental que lo de los impresionistas. Esto influyó en Korovin. Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Serra son postimpresionistas. Y Cézanne tiene mucho negro y los impresionistas no quieren el negro.
Miren, Mikhail Larionov, naturaleza muerta con peras verdes, un bodegón con peras verdes. Natalia Goncharova, en el taller del artista. Alexander Exter, bodegón. Cézanne, puente sobre el Marne. Ilya Mashkov, el lago Lehmann. Vasily Rozhdestvensky, naturaleza muerta, bodegón con un licor. Pablo Picasso, dama con abanico. Alexander Rodchenko, chica con flores, con una flor. Cubista. Natalia Goncharova, las columnas de Sal. Con esto voy a cortar las ilustraciones del Museo Pushkin. Vamos a pasar a Korovin, que tiene un libro, 2 tomos de sus memorias. Él era una persona de carácter fuerte, procedente de la provincia de Vladimir, de una familia de los viejos creyentes. Su familia, su padre es comerciante de primera categoría y su madre pintaba en un álbum. Constantín de pequeño era nervioso, impresionable y también pinta. Muere el abuelo Mikhail Korovin. Y después de su muerte, ah, a Constantín lo mandan a la aldea. Y él describe el pueblo, la aldea rusa. Decía, mi madre y mi padre no se preocupaban en absoluto por orientarme en nada. La vida en el pueblo era un placer para mí. Parecía que no podía haber nada mejor que mi vida. Pasaba todo el día en el bosque, en unos barrancos arenosos, donde las hierbas altas y los enormes abetos caían al río. Allí con mis amigos cavé un hoyo y nos montamos una casa. Y luego él cita a Pushkin. Allí en los caminos desconocidos hay huellas de animales nunca vistos. Pues luego lo mandan a Moscú y allí ingresan en la escuela de pintura, bueno, de Bellas Artes, en el taller de pintura, donde conoce a Sabrasov, Arhipov y Nesterov. El taller era de Alexei Sabrasov. Nesterov aquí ven en Rusia, este cuadro se llama así. Y él aprende con ellos. Pinta el cuadro llamado Primavera. Es un maravilloso inicio y todo el mundo entiende enseguida que es un pintor colorista. Incluso Levitan le imitó bastante. La superioridad de la escuela sobre la Academia Imperial de las Artes. Ah, y es verdad, Perov, por ejemplo, era uno de sus profesores. Y Korovin recuerda, con Perov, una de las principales atenciones se prestaba a los bocetos. Vasily Perov, la despedida de un difunto. Muy fuerte, ¿no? O Vasily Perov cola cerca de un pozo. O Vasily Perov, el vendedor de cancioneros. Sabrasov. ah, han venido los Grajos, es un cuadro súper conocido. Aquí hay poco color, pero se transmite la emoción, la angustia y a la vez una esperanza, una luz transparente.
es, es un sentimiento espiritual, no psíquico, sino espiritual. En este cuadro hay mucho, aunque aquí no hay nada de impresionismo. Pues Korovin escribe sobre Levitan, sobre Savrasov y Kamenev. Bueno, Savrasov y Kamenev eran sus profesores. Recuerda, en mi memoria están vivos los recuerdos de mis seres queridos. Desde mi más tierna infancia, recuerdo a Lev Kamenev. Era un joven alto y modesto. Venía a nuestra casa en la calle Rogojskaya de Moscú y traía a mis padres sus pequeños cuadros, bocetos pintados del natural, de la natura. Mi abuelo, Mikhail Korovin, al ver que Kamenev sentía pasión por la pintura, le dio 5.000 rublos para que ingresara en la Academia de las Bellas Artes de San Petersburgo. Es un cuadro de Lev Kamenev. No es impresionista, solo tiene unas pinceladas. Kamenev, sobre Kamenev dice, Lev trabajaba en la oficina de mi abuelo. Mi abuelo, según le contó. Luego Kamenev le dijo, Lev, tienes interés y pasión por el arte. Estudia, pero ten en cuenta que tu camino será difícil y solitario. Ten en cuenta, Lev, que sufrirás mucho. Y así que Kamenev era amigo de la familia de Korovin. Dice luego, recuerdo que luego Kamenev, taciturno y solitario, me invitaba a menudo a tomar un té. Yo iba por la tarde, él me agasajaba con miel y batrushke y me hablaba de mi abuelo y mi padre. Y decía Kamenev, tenías un buen abuelo, Kostya, ya no hay personas así. Pero me dijo la verdad, Lev, vas a sufrir bastante. Y tenía razón, he sufrido lo suficiente. Ahora solo me queda una cosa. Enterré a dos esposas. Una se fue. Aquí en el pueblo todos pasamos necesidades, etcétera, etcétera. Tu abuelo era inteligente y le gustaba la música y la pintura, lo entendía. Era rico, pero tú ya sabes, tendrás suficientes penas, porque el arte no le hace falta a nadie. Luego comenta Kamenev, ¿qué bocetos tan bonitos tienes, Lev? Ah, sí, los bocetos no están mal, responde Kamenev. Pero ¿a quién le interesan? Nadie los entiende. Luego otro pintor, Alexei Savrasov, también pintor de esta escuela de pintura, es una gran persona y una vida muy dura. Y dice, y Korovin luego recuerda su mirada triste, era su profesor. Dice, qué joven, qué hermoso, qué fresco. Pero aquí está un poco distorsionado. A la musa no le gusta. Y la musa es caprichosa. Si se aburre, se va. Esto decía Sabrasov en la escuela. Y sigue, la musa es una dama inteligente y al mismo tiempo estará con la persona más frívola. Sí, qué extraño. Luego dice que hace poco falleció Vasiliev, un joven pintor. Y sigue Sabrasov. Y hay otra verdad. Ah, dicen que la verdad está en la pintura. Levitan busca la verdad. Y aquí está.
¿Acaso mi amigo Shumsky, artista de teatro Mali, con su forma de actuar, que es un placer, un éxtasis correcto, fiel a la vida, no busca la verdad? Y hay otra verdad, la estética. Pues un pintor, su profesor, Sabrasov, ¿no? Que luego terminará su vida en la pobreza. Y luego dice Korovin sobre Sabrasov. Viene a nuestro taller de vez en cuando y dice, pinten, que es primavera, hay charcos, los gorriones cantan, está bien. Y dice, allí estábamos yo, Urdinsky, Svetoslavsky, Levitan y otros. Y Sabrasov decía que el horizonte ya se estaba volviendo azul, que la corteza de los robles se había secado, que había que pintar solo sintiendo y preparar el boceto frotándolo con betún. Y todos lo intentamos y no necesitábamos nada más. Yo tengo varios ejemplos, como ellos iban a tomar algo a una tasca de al lado y como Sabrasov hablaba del dinero que siempre le faltaba. Y en algún momento mm, ah, Korovin vuelve a casa después de hablar con él, con ellos. Mm, Al pasar por delante de la casa, veo un jardín oscuro detrás de la valla. En las ramas de los árboles oigo el susurro de los pájaros. Por la mañana el sol brillaba por la ventana y dice la madre, mira, Kostya, levántate, mira al jardín, han llegado los grajos. Y luego aparece el cuadro famoso, han llegado los grajos. Sí, ahora estamos con Polenov. Polenov le da consejos a Korovin. Korovin visita mucho a la casa de Polenov. La familia de los Polenov era para él un oasis, que él dice, al que yo venía para escapar de las penurias de la vida. Aquí ven el estanque cubierto de maleza de Polenov. Es un profesor, Cristo y la pecadora, sueños con motivos del Medio Oriente, porque visita Palestina. Vasily Polenov estudió en la Universidad de San Petersburgo, en la Facultad de Historia y Filología, y luego, junto con Repin, estudia en la Academia de Bellas Artes de San Petersburgo. Y son premiados por este cuadro y van al extranjero. Y antes de terminar la Escuela de Pintura y Escultura de Moscú, nosotros, los paisajistas, dice Korovin, nos enteramos de que Polenov se incorporaría como profesor. En la exposición itinerante se exhibía uno de sus paisajes, una colina de arena amarilla. Y Polenov escribe, Levitan y yo quedamos impresionados por este cuadro. Yo también veía las sombras azules, pero me daba miedo pintarlas. Todos pensaban que eran demasiado brillantes. Esperábamos con impaciencia la llegada de Polenov a la escuela, clase de dibujo, todos los alumnos reunidos. Al fin llegó. En su rostro y sus modales, en todo su aspecto había algo en común con Turgenev. Trajo consigo un paquete del que sacó una vieja tela oriental y un cráneo de caballo blanco. Y hizo para ellos el motivo. Dijo, les he preparado un bodegón. Lo pintarán después del natural, de la natura. Y se fue. Eh, mm, am,
Luego Polenov le dice a Korovin que acaba de volver de Palestina y quiere mostrarle sus bocetos. Aquí ven los cuadros de Polenov en la tradición europea, pero siempre con ah, una, un matiz del este, de Medio Oriente. Polenov también se interesa por Fortuny, discuten y hablan del impresionismo. En cuanto a Levitan, es un pintor muy interesante, de mucho colorido. Korovin dice que es un pintor triste, una persona triste. Era amigo de Chekhov. Es un estudiante joven y Levitan dice, solía evitar a la gente. Era un hombre decepcionado, siempre triste, vivía como fuera, como se fuera de la realidad, siempre absorto en la misteriosa poesía de la naturaleza rusa. Me decía con tristeza, a los artistas no se les quiere, no se les necesita. Ahí está Sabrasov, fue un gran artista. ¿Y qué? Estuvo en su casa. Tampoco lo quieren en su hogar. Todos están en contra. Es un extraño, incluso para los suyos. El de Vitan a menudo caía en la melancolía y lloraba con frecuencia. A veces buscaba leer algo que le provocara sufrimiento y tristeza. En verano, Levitán podía tumbarse en la hierba todo el día y mirar al cielo, al cielo. El arte, decía Levitán, tiene algo celestial, la música. Levitán siempre buscaba la lejana claridad del triste crepúsculo vespertino. Un barranco con arroyos, unos sauces colgantes sobre el estanque. Aquí ven sus paisajes. Pues la historia con Sofía Kuvshinnikova. Luego ella será prototipo de un relato de Chekhov. Hubo una historia de amor entre Sofía y Levitán. Y, a la izquierda está Levitán, en el centro Kuvshinnikova y Chekhov a la derecha. Y escribe Korovin, era primavera, Levitán y yo salíamos de la escuela en la calle Miasnitska después del tercer y último examen de pintura, en el que obtuvimos medallas de plata. Yo en el dibujo y Levitán en pintura. Allí vivía Chekhov, en la planta baja, y arriba, en la segunda planta, vivía Levitán. Decía Levitán, vamos a subir a casa de Antosa. La habitación de Anton Pavlovich estaba muy llena de humo y había un samovar sobre la mesa. También había bollos, calachí y cerveza. El sofá estaba cubierto de hojas y cuadernos de clase. Anton Pavlovich se estaba preparando para los exámenes finales de la universidad para ser médico. Estaba sentado en el borde del sofá. Llevaba una chaqueta gris, como muchas de las que llevaban los estudiantes en aquella época. A pesar de su juventud, incluso de su adolescencia casi, ya se percibía en él a una especie de un abuelo bondadoso al que uno quería acudir para preguntarle sobre la verdad, preguntarle sobre el dolor y confiarle lo más importante que cada uno tiene en lo más profundo de su alma.
Otra vez están reunidos en primavera en Sokolniki y le cuentan a Chekhov lo de las medallas que han recibido en la escuela y alguien les pregunta, ¿y qué? ¿Vas a llevar vais a llevar estas medallas colgadas del cuello, como los porteros? Bueno, todos son memorias de Korovin. Luego se encuentran en Yalta. Ay, recuerdan una grulla. ¿Qué grulla tan bonita tiene? Le dije, Korovin, a Antón Pavlovich Chejo, baila de forma tan divertida. Sí, es un ser maravilloso y bondadoso. Nos quiere a todos, dijo Chejo. ¿Sabes? En primavera volvió a visitarnos. Fragmento de su discusión. Vamos a ver, los mecenas. Saba Mamontov, un famoso mecenas que luego terminará en la cárcel por las deudas. Pero en aquel momento es millonario, empresario. Organizó la ópera y Korovin se convierte en diseñador de la ópera. Ah, junto con Víctor Vasnetsov y Vasily Polenov. Y Korovin tenía un hermano, Sergei y Konstantin, ¿no? Tenía el hermano Sergei. Y decían, a diferencia del bohemio Konstantin, Sergei era un sacerdote del arte, serio y concentrado. Vaznitsov, Korovin también eran amigos del escritor Ostrovsky. Hablaban con entusiasmo con su obra de teatro La doncella de la nieve. Y decía Korovin, se notaba que era el lado íntimo del alma de Ostrovsky, esta obra. Ostrovsky al parecer apreciaba tanto su obra que no quería creer que alguien pudiera no entenderla. Era algo tan especial y reflejaba bien la época. El mecenas Sava Mamontov tenía mucho en común con Korovin, por eso eran tan amigos, pero al mismo tiempo tenían diferencias sustanciales. Mamontov por naturaleza era más profundo, más serio, mientras que Korovin era más ligero, rápido, de entendimiento y brillante. Alexander Benoit recuerda que a pesar de toda su movilidad, se distinguía por su extrema desconfianza y mirando a todos con una sonrisa parecía permanecer detrás de una barrera inaccesible. Así recuerda a Korovin. Este retrato de Tatiana Lubatovich. Vale, Korovin estaba casado con Anna Fieldler. Muere su primer hijo. Ella ha estado muy enamorada de Korovin. Pierde la cabeza, pero Korovin revolotea como una mariposa. Y él dice, los colores pueden ser una fiesta para los ojos, como la música es una fiesta para los oídos del alma. Pasa el verano en Zhukovka, cerca de Moscú. Allí se encuentran Levitan, Nesterov, Serov y la corista. Y, la pintó en Kharkov. Y él mismo recordaba, Korovin, la modelo era una mujer fea. Incluso Polenov aconsejó no exponer el cuadro, pero es un cuadro impresionista, muy
peculiar. Luego van a Italia junto con Mamontov. Luego van a España. Y yo tengo memorias de Korovin sobre España, cómo se quedó impresionado por una catedral. Y poco a poco su pintura se hace más ligera, más alegre. Serov también va a Italia y escribe a su prometida: mi querida, te mando un beso y sin embargo no amaré a otra como te amo a ti. Y a la vez él pinta a Verusha Mamontova, la hija de Sava Mamontov, la famosa niña con melocotones, la niña de los melocotones. Y contrastando con este cuadro impresionista, incluso la pintura de Repin no parece tan brillante. Es el retrato de Masha Simonovich, una chica iluminada por el sol. María Simonovich recuerda su relación con Sirov. Ambos sentíamos que cualquier conversación o incluso cualquier palabra pronunciada nos sacaba a los dos de ese estado creativo en el que él se encontraba, que había preparado de antemano y que yo sentía claramente. Las horas, los días, las semanas pasaban volando. Ya había comenzado el tercer mes. am, y María Simonovich escribe sobre la elegida de Serov, Olga Fyodorovna. Decía: Olga Fyodorovna era en su esencia interior justo lo que Serov necesitaba. A primera vista no impresionaba por su aspecto y solo al mirarla detenidamente quedaba claro para todos que era una mujer muy guapa. Ah, es decir, María Simonovich posa para Serov, pero escribe de su futura mujer, la hija de Serov, Olga. La familia Simonovich se convirtió para él en un hogar. Y luego escribe sobre Korovin. Korovin y papá eran muy amigos. Papá quería mucho a Korovin. Olga, esto escribe Olga, la hija de Serov. Pues papá quería mucho a Korovin, sobre todo en su juventud. Apreciaba su excepcional talento pictórico y le perdonaba muchas cosas que a otros no habría perdonado. Ah, Korovin tenía un taller y, mm, y se reunían mucho Serov y Korovin. A veces se decía cosas absurdas o contaban chistes. Iban a los restaurantes con Shaliapin. Ah, Así, durante la guerra de Japón surgió una conversación sobre quién ganaría en la guerra, si los rusos o los japoneses. Korovin afirmaba que los japoneses, ya que tenían las tripas de 14 palmos más largas que los rusos. Papá se levantó, papá es Serov, apartando con fuerza la pesada silla en la que estaba sentado y dijo: evidentemente es hora de irse a dormir. Y también dice, habla sobre Telón, la hija de Serov, el ejemplo más brillante del don fantástico, el encanto mágico de este sobrio realista. Puede considerarse su panel decorativo para el ballet de Liev Baksti Fokin, Sherezada.
un enorme lienzo que cubría todo el escenario del Teatro Châtelet de París y que plasmaba en dimensiones monumentales la poesía íntima y picante de las miniaturas persas. Era el telón de Scheherazade, era propiedad de Serov y se pusieron de acuerdo que tras la representación en Londres, Diaghilev se lo devolvería a Serov, pero en otoño Serov falleció. ¿Qué escribe Repin sobre Serov? Lo compara con Rembrandt. Dice, Serov es como Tolstoy, como Chekhov. Odiaba por encima de todo los lugares comunes en el arte, la banalidad, la estereotipización. Serov y Korovin. Dios dotó a Serov de todos los talentos. Su colorido, su dibujo y su composición eran magníficos. A veces pintaba las figuras con descuido, pero siempre acababa bien las cabezas. Korovin va a París en 1892. Sentir la belleza de la pintura de la Liz, ahí es donde se expresa el arte. Así escribe Korovin. París atrae mucho a los pintores rusos. Sergei, el hermano de Korovin, también está en París. Pavel Tretyakov compra su cuadro, pero de todas formas se les acaba el dinero. Allí en París se encuentran Serov, Mikhail Vrubil, Fyodor Shaliapin y recuerdan la historia de cuando Shaliapin rompía copas en el hotel. Al final le avisaron de que eran copas de Luis XIII. Serov y Korovin son amigos. Visitan Vologda, visitan Estocolmo, Petersburgo, les gusta mucho. En París, ellos trabajan juntos con Diaghilev. Aquí, y cuando hablan de Diaghilev, se consideraba que Serov estaba bajo la influencia de Diaghilev. Incluso Repin creía así, pero Benoit escribía que no se trataba de algo indigno ni de una debilidad de Serov, sino de un reconocimiento honesto y directo del genio de Sergei Diaghilev. Dmitri Filosofov, amigo íntimo de Diaghilev, de Merezhkovsky, de Hippius, escribe, con su amor él Serov cubría los defectos de sus amigos cuando veía que una persona reconocía algún valor superior a sí mismo. Si Serov tenía desacuerdos con sus amigos, no era porque estos no cumplieran con los requisitos de la moral convencional. Luego escribe Marmontov sobre Serov y Korovin. Qué talentosos que en todos los sentidos eran ambos. Cuando se reunían de buen humor, estando de buen humor, no había fin a sus ingeniosas bromas, sus brillantes historias y sus acertadas imitaciones. Nesterev escribía sobre Korovin, pintó y pintó y cada obra era mejor que la anterior. Luego escribe Mamontov, créame, mi querido Kostya, que a toda persona mínimamente capaz el destino le da la oportunidad de levantarse y volar alto, si es digna de ello. Y Mamontov decía, pocos artistas, hijo de Sava Mamontov, pocos artistas eran tan queridos por mi padre, pocos le entusiasmaban tanto como Korovin.
Pues nació un hijo en su matrimonio en 1897. Ah, él viaja mucho, se queja de Ana, de su mujer, pero no, no piensa separarse de ella. Y luego Mamontov, que es un mecenas, pero gasta mucho y luego resulta que es procesado. Y Tielakovsky, director de la oficina moscovita de los teatros imperiales, deposita sus esperanzas en Korovin y Shaliapin para que ellos ayudaran a Mamontov. Invitan al teatro a Golovin y dicen, el primer ballet para que trabajamos con el vestuario y la escenografía fue Don Quijote. Es sorprendente que a pesar de los gritos de los periódicos, el ballet se representara con todas las entradas vendidas. Shaliapin decía, una vez cuando Fyodor Shaliapin vino a verme por la mañana a mi apartamento de San Petersburgo en la calle Teatralna, que estaba encima del apartamento de Tiliakovsky, bajó conmigo a ver al director. En la gran sala de recepción oímos que alguien tocaba el piano en el despacho. Shaliapin me dijo, oyes, alguien está tocando. Toca muy bien. ¿Quién será? Korovin en su libro Mi vida dice, he sufrido mucho en la vida, por así decirlo, por la incomprensión y aún más por la calumnia, por la envidia, a menudo expresada bajo la apariencia de amistad. Luego sobre Wrubel. Oh, cuando le pregunté a Wrubel por Repin, dijo que era melancolía, tanto en la pintura como en el pensamiento. Bueno, vemos muchos nombres. Sí. Lo que decía uno sobre otro, Wrubel sobre Repin, al revés. Wrubel es un pintor súper interesante. Es el retrato de Brюsov, poeta. Wrubel pintaba a las mujeres, sus rostros, su belleza, con un parecido asombroso. Tras haberlas visto solo una vez en sociedad. Es un retrato súper conocido. Y Korovin dice que está muy bien reflejado el carácter de Vladimir Brюsov. Luego vemos una gran pintura de Polenov y Korovin. Korovin y Polenov trabajaron para terminar el cuadro de Wrubel. Y por fin el éxito. Llegó por fin al triunfo. Diseñó una, un stand de la aldea rusa para la Exposición Universal de París de 1900. Pinta 30 paneles para los pabellones de Siberia y el extremo norte. En 1901, Serov exige que a Korovin lo incluyan en el cuerpo docente de la Escuela de Pintura de Moscú. Y luego dice el testimonio de Olga Serova. A pesar de su amor por todo lo bello, el propio Konstantin Korovin era bastante descuidado y desaliñado en su vestimenta. A menudo le sobresalía la camisa entre los pantalones y el chaleco. Papá lo llamaba el paje de la época de los Medici.
musa es el retrato de Nadezhda Komarovska, la musa de Korovin. Ellos visitan la casa de Chekhov y la villa Salambo. Luego va a haber un ballet del mismo nombre en el Teatro Bolshoi. Y en aquel momento muere Serov y Korovin lo vive de todo corazón. Y él escribirá en la villa Salambo en 1914. El fuego destruye los decorados de Korovin. Korovin se entristece. En aquel momento ellos rompen con Komarovskaya. Pues todo este ambiente artístico, teatral, no podemos saber dónde está la verdad. En su momento no fueron aceptados los ahora reconocidos maestros, tales como Cézanne, Gauguin y Bruegel. Esto dice Korovin cuando compara el impresionismo ruso con el francés. El propio Korovin se declara cada vez más artista burgués y llega la revolución y él emigra en 1922 vía Riga. Él viaja a París. En el camino desaparecen los cuadros. Recuerda sus dificultades en la migración. Dicen, vivo sin importancia. Es difícil describir de forma coherente todo el bucle en el que se ha convertido mi vida aquí. Toda la esperanza perdida como consecuencia de una serie de contratiempos. Porque el aparato del artista es delicado y es difícil tener impulso cuando la vida, su rutina, las enfermedades y el dolor lo impiden. Juega las cartas, pierde mucho dinero. Vean sus cuadros tan brillantes. Sigue con la estética impresionista y se hacen siempre más vistosos. Así pinta Korovin París. Dice, siempre recuerdo Ojotino de su pueblo. Qué naturaleza, qué bosques, qué río. ¿Te acuerdas del río Reksha? Solía ir a bañarme allí. Las libélulas volaban verdes, olía a la pradera, a agua y a bosque. Era un paraíso. Ay, cómo han calumniado a Rusia. El teatro me ha quitado mucho tiempo. Hubiera sido mejor que pintara cuadros. La poesía indescriptible de la naturaleza rusa. Pero los grandes buscadores de justicia acabaron con sus vidas. Trabajé mucho y no cometí ningún pecado ante el pueblo. No entiendo a las personas que viven en nuestra hermosa y misteriosa tierra. Y al final recuerda España. Los transeúntes me miraban con mucha curiosidad porque yo iba vestido de traje típico de Moscú y pensé, tengo que comprar una capa. Luego describe que pasaba cerca de una catedral y había un nicho con una fuente y una escultura yaciendo. Cerca de la fuente había gente
había gente enferma cerca, esperaban que los curara el agua de esta fuente. Es en una catedral. Sobre todo me impresionó una chica joven con ojos, con pelo suelto y con ojos brillantes. Parecía que ella iba a morir pronto. Cuando volvíamos de un restaurante de noche que olía a limón y vainilla, había una luna grande y cerca de una iglesia dormía la gente. Había muchas personas y una mujer me pidió limosna. Y yo vi incluso que uno de los mendigos cogió de un transeúnte de su capa, pero el transeúnte sacó la navaja y el mendigo se fue. Salimos a una calle grande de esta ciudad y había una romanza gitana que era conocida en Moscú, porque estas romanzas españolas eran muy populares por todo el mundo, en París, en Rusia, incluso empieza a canturrear en ruso, porque había letra rusa. Yo me paré, cantaban bien y en esta noche yo de repente toqué las costas de mi patria. Y seguí caminando por la calle y canturreaba. Mis amigos españoles cantaban conmigo en español. Pues yo prometí que mi conferencia no iba a durar 1 hora y media, sino 1 hora. Por eso me precipité un poco. Perdonen si ha sido difícil de percibir, pero si ustedes tienen preguntas, por favor. Resumiendo, quiero decir que Korovin se siente como representante del impresionismo francés, pero en Rusia él redescubre el impresionismo y lo adapta a la tradición rusa cristiana y aquí dos tradiciones se funden y también lo refleja con su propia vida.